Considere la siguiente información referida a las notas obtenidas por los estudiantes de 2 séptimos años, grupos con igual cantidad de discentes o estudiantes, en la misma prueba de matemáticas aplicada por el profesor Flores. Entonces, el título del gráfico: calificaciones obtenidas en la prueba de matemáticas por los estudiantes de séptimo año del profesor Flores. Bien, entonces son dos diagramas de cajas. Un diagrama para el séptimo A y otro diagrama de cajas para el séptimo B. Entonces, en particular, para el séptimo A, aquí está el mínimo, que es 83, cuartil 1, 86, mediana cuartil 2, 90, cuartil 3, 91 y máximo, valor máximo, 93. Y asimismo para el séptimo B, mínimo 88, el cuartil 1, 89, mediana cuartil 2, 92.5, cuartil 3, 93 y valor máximo 94. Bien, no dice cuántos estudiantes son. Eso en este ejercicio no es relevante, pero para recordar conceptos básicos a la hora de hacer la lectura, supongamos que en cada grupo hay 40 estudiantes, por poner un número sencillo. Entonces, aquí tendrían que haber 10 del mínimo al cuartil 1, del cuartil 1 al cuartil 2 otros 10, del cuartil 2 al cuartil 3 otros 10 y del cuartil 3 al máximo otros 10, porque se divide en 4 partes donde hay la misma cantidad de estudiantes. No importa, aquí sería lo mismo. Aquí hay 10, aquí 10, aquí 10 y aquí 10. Son cuestiones, son diferentes variables que hay que tener claro. Por ejemplo, una cosa es que hayan 10 estudiantes que tengan notas entre 83 y 86, que perfectamente podemos tener 10 estudiantes con notas entre 88 y 89. Eso depende de la situación particular de cada grupo. Entonces, una cosa es el número de estudiantes, una variable, y otra variable es la distribución de las notas. Entonces, lo que se reparte en forma igual es en este caso el número de estudiantes. Y lo que determina los cuartiles y el mínimo y el máximo son las notas. ¿Okay? Entonces, entre diferentes estudiantes van a tener diferentes notas. Recordemos además que al estar seccionado esto significa que aquí hay un 25% de la población entre el mínimo y el cuartil 1. O sea, la misma cuestión, pero en términos de porcentajes. Del cuartil 1 al cuartil 2 hay otro 25%, del cuartil 2 al cuartil 3 otro 25% y del cuartil 3 al máximo otro 25%. Entonces, aquello que decíamos, que con respecto al cuartil 1, el 25% es menor o igual, y los que son mayores que el cuartil 1 son 25 más 25 más 25, un 75%. Entonces, por ejemplo, aquí en el cuartil 2, los que son menores o iguales corresponden a un 50% y los que son mayores al otro 50%, mayores o iguales. Eso con respecto al cuartil 2, que es la mediana, el valor central de los datos. Con respecto al cuartil 3, son mayores
o iguales el 25% de los datos y son menores o iguales el 75% de los datos. Otro detalle, cuando restamos el máximo menos el mínimo, se obtiene el recorrido de los datos. Solo recorrido. Y cuando restamos cuartil 3 menos cuartil 1, se obtiene el recorrido intercuartílico. Que como ya dijimos que aquí va a haber un 25% y aquí otro 25%, entonces aquí se concentra un 50% que se llama 50% central de los datos, que es precisamente el recorrido intercuartílico. Entonces cuando nos hablan de recorrido intercuartílico, eso es el 50% central de los datos. Bueno, esos detalles son para repasar, aprovechar la situación. Dice el ejercicio. Bueno, que con base a la información anterior considere las siguientes proposiciones. 1. En el séptimo A las calificaciones fueron más variables que en el séptimo B. Bien. Para no enredar con otros conceptos. Si aquí hubiera media aritmética, o sea, promedio, si hubiera desviación estándar, entonces tendríamos que buscar el coeficiente de variación. Pero no tenemos esos datos aquí. Entonces, la forma de medir aquí qué datos son más variables simplemente es con el recorrido. Entonces, hay que restar máximo menos mínimo en la sección A. Bueno, en este caso, ese recorrido es 93 menos 83, eso es 10. Y en el séptimo B, el recorrido máximo menos mínimo, 94 menos 88, eso nos da un recorrido de 6. Es decir, que en el séptimo A, los datos recorren entre 10 unidades, entre el valor más bajo, la nota más baja y la más alta hay una diferencia de 10 unidades. Y en el séptimo B, entre la nota más baja y la más alta hay una diferencia de 6 unidades. Entonces, cuando dice que en el séptimo A las calificaciones fueron más variables que en el séptimo B, sí, en términos generales, porque tienen un rango más amplio que el del séptimo B. Entonces la primera proposición es verdadera. La segunda dice que si se consideran las calificaciones que están entre el primer cuartil y el tercer cuartil, o sea, recorrido intercuartílico, en ambas distribuciones, entonces son más variables las del séptimo B que las del séptimo A. Bueno, en el séptimo A, entre el primer cuartil y el tercero, tenemos un recorrido intercuartílico que es 91 menos 86 igual 5. Y en el séptimo B, entre el primer cuartil y el tercero, tenemos un recorrido intercuartílico igual a 93 menos 89, eso es 4. Dice aquí que entonces son más variables las del séptimo B que las del séptimo A. No, es al revés. Entonces la segunda proposición es falsa y así la respuesta solo la 1. Bueno, como último detalle, cuando, bueno, no con este ejercicio, pero cuando se habla de variabilidad relativa, se trabaja el coeficiente de variación y la posición relativa
según corresponda. Entonces aquí no se habla de variabilidad relativa, solo de una variabilidad. Entonces, para poder hablar de variabilidad relativa necesitamos media aritmética, desviación estándar, para trabajar esos dos conceptos de coeficiente de variación y posición relativa.